Bueno, pues ya tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 tests hechos con sus correspondientes códigos que hacen que pasen los tests. Y ahora vamos a hacer un alto en el camino para ver un par de herramientas que suelen venir en todos los frameworks de testeo, que son la de cobertura de código y otra de generación de documentación. Entonces, si nos acordamos, pues tenemos todos estos tests hechos, ¿vale? Los 2, 3, 4, 5, los que hemos contado. Y tenemos este trozo de código, que no es mucho, pero ya tiene sus ifs, puedes ir por un camino, por el otro, ya tiene cierta complejidad, no mucha, pero cierta complejidad. Y además, si recordáis, acabamos de refactorizar, crear una función privada, ya hemos probado y la funcionalidad sigue, o sea, los tests siguen pasando, con lo cual pensamos que la funcionalidad no ha cambiado, gracias a que ya tenemos los tests hechos. Bueno, pues hay una herramienta de cobertura de código, de análisis de cobertura de código. PHP Unit pues tiene su comando para lanzarla, y para generarla otras frameworks pues tendrán otro comando. Pues aquí es decirle que genere un informe de cobertura en HTML, hay distintos formatos, y que lo deje en este directorio. Y cuál es la lista blanca, es decir, qué código o qué carpetas, qué directorios queremos que analice, si han sido cubiertos o no, ¿vale? Entonces, si le lanzamos el comando, va a volver a lanzar todos los tests y comprobar que pasan, pero ahora tarda un poco más porque está haciendo un análisis además de cobertura de código, ¿vale? Dice que pasan todos los tests, y si vamos al directorio de cobertura, vemos, ¿vale?, que ha aparecido un directorio de cobertura, y aquí pues tenemos lo que tiene pinta que sea una página web. Hemos pedido un informe en HTML, pues tenemos un index, varios HTMLs, JavaScript, CSS, ¿vale? Si es una página web, no merece la pena que nos pongamos a ver por dentro del código, sino vamos a abrirla, ¿vale? Entonces vamos a nuestro navegador. Y la abrimos, ¿vale? Y aquí tenemos el informe que nos ha generado, ¿vale? Si tuviéramos más clases, saldrían aquí más clases, solo tenemos una, que es la clase cuenta PHP, saldrían todas. ¿Cuántas líneas tiene esa clase? Tiene 16. ¿Cuántas han sido testeadas? Han sido testeadas el 100%, ¿vale? Esto es un informe de cobertura de código. Las funciones y los métodos, pues esta clase tiene 4 funciones, también cubiertos al 100%, ¿vale? Y bueno, pues clases, una. Este archivo podría tener más de una clase. Si programamos bien, pues se suele meter solo un archivo por clase, pero si tuviera más, pues te informa cuántas. Si pinchamos, nos da pues más información más detallada, ¿vale? Tenemos los 4 métodos, cuántas líneas tiene cada método, que están cubiertos al 100%, etc., ¿vale? Y si vamos, pues tenemos aquí el código de la clase, y tenemos marcado en verde, no sé si se verá, las líneas que han sido cubiertas por algún test, ¿vale? Y están todas en verde. Tenemos, si vemos la leyenda, en verde todas las líneas que han sido ejecutadas, en rojo las que no hubieran sido ejecutadas, y pues en blanco las que no hemos llegado. Pues después de cada return, el cierre de función o el cierre de div después del return, pues código muerto al que nunca se llega, pero que vemos que no es necesario llegar, son llaves de cierre, ¿vale? Y además esta herramienta, no sé si otras lo dirán, pues cada línea, con la línea 19 de la clase cuenta, te informa, si te pones sobre ella, de todos los tests que han pasado por ahí, ¿vale? Como hemos nombrado los tests con nombres claramente identificativos,
que era una buena práctica de TDD, en vez de nombrar test 1, test 2, test 3, pues sabemos cuántos test, qué 9 tests han sido los que han pasado. ¿Vale? Y podemos ver, por ejemplo, que el validar cantidad ingresada, pues aquí ha entrado el que en este if que miraba los decimales ha entrado justamente el test que comprobaba que más de 2 decimales no podía ser. Aquí pues el que no podía ser negativo. Aquí el que no podía ser más de 6.000. Y aquí pues el resto. ¿Vale? Además tiene otra medida, PHP Unit, además de la cobertura de código, nos proporciona otra medida relacionada que se llama el índice CRAP. ¿Vale? CRAP es la abreviatura de Change Risk Anti-Patterns. Nos intenta medir cuál es el riesgo de realizar cambios en estas funciones. ¿Vale? Cuanto más alto es el índice CRAP de un método o de una clase, pues más arriesgado es meterse en esa clase a refactorizar o hacer algún cambio o a ampliar alguna funcionalidad. ¿Vale? Entonces, si vemos aquí, pues al constructor, que tiene una línea nada más, se le ha asignado un índice de 1. Al de saldo también de 1. Pero el de ingreso, que ya es un poquito más compleja, pues un índice de 2. Y al de validar cantidad ingresada, pues un índice de 4. ¿Vale? Entonces, la función que más riesgo tenemos de meter la pata si nos metemos, pues en teoría es la de validar cantidad ingresada. El código, el índice que se considera bueno es menor de 30. Si tenemos un índice mayor de 30, el código se considera crappy y suele ser pues la literatura lo llama inaceptable y ofensivo. No sé si llegar a esos términos, pero es como si te entregan un método con un índice de CRAP de más de 30, tío, ¿qué has hecho aquí para tener este lío de código? ¿Vale? Vamos a ver, tenemos aquí un link que está en la teoría, lo podéis ver, ¿vale? Que es un poco en qué se basa la medida del CRAP, ¿vale? Ya que le dicen un CRAP con más de 30 se considera pues inaceptable, ofensivo, etc. ¿Vale? Y el CRAP fundamentalmente se mide en base a dos parámetros, ¿vale? Se mide en base a la complejidad del código, complejidad ciclomática se llama del método, y a la cobertura. Según cuanta más tests cubran, más porcentaje de código esté cubierto por los tests, más bajo será el riesgo de cometer fallos, ¿vale? Y la fórmula pues es un poco esta. La complejidad al cuadrado multiplicado por la resta de la cobertura, pues lo que te queda por cubrir, ¿vale? Si tenemos una cobertura del 100%, es pues 100 entre 100, 1, 1 menos 1, 0, y este parámetro es 0. Entonces, con TDD lo que estamos consiguiendo, que es tener una cobertura del 100%, pues lo que tenemos es que esta parte de la ecuación, al tener aquí un 0, sale 0, ¿vale? Y nos queda que la complejidad, que el índice CRAP es únicamente la complejidad, ¿vale? Si no tuviéramos 100% del método cubierto, pues a esa complejidad habría que sumarle este parámetro, ¿vale? La complejidad ciclomática se calcula en base a la cantidad de caminos que el código puede tomar en tu función, ¿vale? Entonces, si vemos que viene a ser cuántos ifs y cuántos switch case hay en tu función. Si vemos la función ingreso, si te metes a la función de ingreso, esta línea se va a ejecutar, pero aquí tienes una bifurcación. O bien ejecutas esta o bien ejecutas esta otra. Son dos caminos en total, entonces el índice es 2. ¿Vale? Pero si no tuviéramos cubierto todo el test, entonces el índice sería mayor.
Sin embargo, si vamos a validar cantidad ingresada, pues tenemos 3 ifs y considera que hay 4 caminos distintos. Meterte aquí o no, meterte aquí o no, meterte aquí o no y meterte aquí. ¿Vale? Entonces, por eso el índice es 4. Vamos a probar a ejecutar la cobertura de código, pero sin alguno de los tests. Vale, pues por ejemplo, que más de 2 decimales no es válido. Este test pues no lo hemos hecho, por lo que sea. Y si ejecutamos para que nos haga la cobertura otra vez, vale, hay un test menos, pues no pasa nada, todos pasan. Pensamos que nuestro código está enteramente probado, pero si recargamos, pues vemos que ya no hemos alcanzado el 100%. ¿Vale? Entonces tenemos 3 métodos de la clase cuenta al 100% y un método pues que no está completamente probado. ¿Vale? Y si veis, el índice CRAP, que antes era 4, ahora es un poco más, ahora es 405, porque le queda una línea por probar. La cobertura de ese método es del 85%. Entonces eso hace que el índice CRAP vaya subiendo. ¿Vale? Y si vemos, pues nos marca qué línea, ¿ves? De estas 7 líneas hay una que no, nos marca aquí qué línea no está cubierta por nuestros tests. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una herramienta que suele venir con todos los frameworks de testeo y que nos permite comprobar que realmente si seguimos la técnica de TDD, pues la teoría dice que tendremos el 100% del código cubierto y la práctica pues también lo dice, porque nuestro código ha surgido a partir de los tests y si hemos seguido la norma de no programar más de lo necesario, pues nunca tendremos código que no esté cubierto por ningún test. ¿Vale? Además, pues PHP Unit tiene otra herramienta que se llama TestDocs, ¿vale? Que si la lanzamos, lo mismo el comando de PHP Unit, pero ahora en vez de con cobertura de código, con un informe de documentación y el nombre del fichero que va a generar, ¿vale? Nos genera también un fichero HTML. Y básicamente aquí sale el resumen, luego buscaremos el archivo doc.html. Sale cada nombre de cada test, ¿vale? Si ha sido validado. Una X si ha pasado correctamente o nada si no ha pasado. Es un check. Entonces aquí puedes ver un chequeo de cuántos de tus tests están funcionando. Y aquí se puede ver ya en la cobertura de código, ya veíamos que es muy importante poner nombres que identifiquen, porque así podemos ver pues qué tests han pasado por allí sin necesidad de ir al test concreto, porque por el nombre sabemos lo que hace. Pero aparte, pues con la herramienta TestDocs podemos generar una documentación de todas las pruebas que hemos pasado que se corresponden con las pruebas que en su día el cliente hizo. Al ingresar 100 en la cuenta vacía del saldo es 100, o sea, se le puede presentar un informe al cliente sin coste, o sea, simplemente dándole al botón y decirle al cliente, mira, todos los ejemplos de los test de aceptación, ¿vale? Que acordamos en el contrato están cubiertos. ¿Vale? Y esto pues tiene también su fichero HTML, que si lo buscamos, vamos a ver por dónde anda. Supongo que está, no lo veo por aquí. No lo veo ahora mismo. Voy a buscarlo. A ver si es que no se ha enterado. Curso TDD. No. Pues por alguna razón no se me ha generado ese archivo. Pero bueno, es un archivo HTML que contiene este mismo contenido, ¿vale? Pero en HTML.
para poder presentarlo al cliente. Y nada, pues en esto era para mostrar también, aparte de herramientas de ayuda del framework de testeo, pues para mostrar la importancia de poner nombres a los tests que sean representativos, ¿vale? Porque esto nos va a facilitar mucho el trabajo posterior y nos va incluso a generar automáticamente cierto tipo de documentación, ¿vale? Y también la importancia de que cada test en TDD se dedique a una única especificación, ¿vale? Si tuviéramos un test que se dedicara a comprobar todas las cosas de los ingresos, ¿vale? Podríamos haber cogido todo este código y meterlo en una única función que prueba ingresos con 20 assets. Pues tendríamos, primero, si falla, nos dice que falla el test de ingresos, no sabemos qué especificación. Luego no tenemos, también, aquí no diría, pues no ingresa bien. No sabríamos qué pasa, si es cuando hay 2 decimales, si es cuando por ingreso máximo, es decir, es muy importante que cada test se dedique a una única especificación de las acordadas con el cliente. Por eso, lo de que cada especificación tenga uno o más tests que sean solo para él y no mezclarlos. Y nada, pues eso es respecto a las herramientas de testeo de código.